Buenas tardes, jóvenes. Este es el tercer video de la clase de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos de esta segunda semana de clase del módulo. Continuamos ya con la introducción a lo que es el juicio oral. Les mencionaba que las partes, como ya vimos anteriormente en el video anterior, bueno, en la clase anterior, bueno, el video número 2 de esta clase, que las partes al formular sus alegatos de apertura deben de exponer su teoría del caso. Ya les expliqué también en qué consiste la teoría del caso. Y una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra primero al Ministerio Público, o sea, al representante social, para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido, se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima u ofendido si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma completa y en forma oral. Y dice: la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales cuando se deba resolver una cuestión incidental que no pueda por su naturaleza resolverse en forma inmediata, tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de 2 sesiones. O bien no comparezcan testigos, peritos o intérpretes y deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública. Él o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes que se enferme a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate. El defensor, el Ministerio Público o el acusador particular que no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior o en caso de muerte o incapacidad permanente, o bien que haya alguna catástrofe o algún hecho extraordinario que torne imposible su continuación de la audiencia. El Tribunal de Enjuiciamiento va a verificar la autenticidad de la causal de suspensión invocada, pudiendo para el efecto ayudarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para la cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará la audiencia, lo que tendrá el efecto de citación para audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la presida tiene que hacer un resumen breve de los actos que se cumplieron con la audiencia anterior hasta donde se suspendió. El juzgador que preside la audiencia de juicio va a ordenar y además va a autorizar las lecturas pertinentes, va a hacer las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión, impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Esto es una breve introducción a lo que es el juicio oral, pero para que ya cuando empecemos a entrar al estudio de juicio oral ya, pero con los artículos del Código Nacional. ¿Alguna pregunta, Diego, Cristina? Ya vamos, ya vieron cómo empieza a funcionar lo de la estructura del juicio oral.
con los alegatos de apertura. Bueno, antes que nada, miren, esta es la cédula. A mi nombre. Un poco grande, ¿no? Vale. Un poco grande, ¿no? Pues es el tamaño de la copia certificada de un acta de nacimiento. ¿Ves? Y acá está el código QR, aquí está mi nombre. Y aquí le pasan ustedes el escáner al código QR y sale una cadena digital. Como pueden ver, aquí está. Es lo que lee la cédula plaquetaria. Esta es la cadena digital. Y en la cadena digital está cédula profesional, CERCOP, MX, cédula, índice avanzada, action y cédula, el número de la cédula, ID profesionistas, un número, token, otro número bien largo. Entonces, pues con eso se prueba si es una cédula es auténtica. Bueno, pues continuamos. El juzgador que preside la audiencia del juicio velará porque se respete la disciplina en la audiencia, cuidando que se mantenga el orden, para lo cual solicitará al tribunal de enjuiciamiento o a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas: apercibimiento, multa de 20 a 5.000 salarios mínimos, la expulsión de la sala de donde se lleva a cabo la audiencia, el arresto hasta por 36 horas o el desalojo público de la sala de audiencia. Si el infractor fuere el fiscal, el acusado, su defensor, la víctima o el ofendido, y fuere necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplicarán las reglas conducentes para el caso de su ausencia. Y en caso de que, a pesar de las medidas adoptadas, no se pudiera restablecer el orden, quien preside la audiencia la suspenderá hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal. El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar el arresto hasta por 36 horas ante la contumacia de las obligaciones procesales de las personas que intervienen en un proceso penal que atenten contra el principio de continuidad, derivado de su incomparecencia injustificada, audiencia o aquellos actos que impidan que las pruebas puedan desahogarse en tiempo y forma, como pasaba en el sistema anterior, que una persona la citaba, que por ejemplo al inculpado, en aquel entonces, y no iba, presentaba una receta médica que le daba reposo por 15 días. Y bueno, pues en base a eso, después acordaban nueva fecha. Pero llegada esa fecha, volvía a presentar otra constancia médica que incapacidad, ¿no? Y así se llevaban hasta un año. Pero aquí pues están hablando de la contumacia de las personas que participan en el procedimiento penal acusatorio. Muy claro lo dice. El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar el arresto hasta por 36 horas ante la contumacia de las obligaciones procesales de las personas que intervienen en un proceso penal que atenten contra el principio de continuidad. No pueden continuar con el proceso porque aquel se está enferma y enferma y enferma. Y a veces hasta es una cuestión visible porque meten o presentan constancias médicas de porque está malo de la barriga. 3 días, está bien, van a dictar un nuevo auto para llegar a la fecha de la nueva cita, otra vez está malo de la barriga. Y así se la llevaban. Pero ahora el juez, el tribunal de enjuiciamiento puede ordenar el arresto aunque se considera
que realmente hay una contumacia de las obligaciones procesales porque se está afectando el principio de continuidad. No se puede continuar con el proceso, o sea, en este caso, el juicio oral, precisamente porque una de las partes está, digo, haciéndose pasar supuestamente de enfermo. Dan 2 o 3 días, ok, para que brinques el día y la hora de la audiencia. En base a eso, está bien, mira, ya va a estar en 2 o 3 días, bien, lo voy a poner en un mes, llega ese mes y otra vez te vuelves a enfermar y no avanza, el proceso precisamente pues porque estás presente y vaya a saber si realmente estás enfermo de lo que dice. Por eso le digo que cuando se agravia el principio de continuidad, es incluso un principio constitucional en la Constitución. Acuérdense los tres contradicción, continuidad y ¿qué más? ¿Cuáles son los tres cosas? A ver, continuidad, concentración y contradicción. Son los tres principios, son los tres principios con CO. Bueno, sin duda alguna, en el dictado de la sentencia, según los requisitos que ya se establecen para condenar o para absolver, se identifica con el sistema penal de acción y establece como el tipo penal complejo, porque al momento de la sentencia se llega a tener que, para acreditar los elementos del tipo penal, se debe de tener un estándar muy alto de prueba, porque se deben de acreditar los elementos objetivos normativos, subjetivos específicos y los elementos subjetivos genéricos, que son como el dolo y la culpa, el cual ya están ubicados en el tipo penal, y eso implica que se tiene que acreditar todos los elementos ya en el dictado de la sentencia. Todo esto, hombre, para valorar lo que son los elementos subjetivos normativos, subjetivos específicos y los subjetivos genéricos. Por eso ven que está dentro de su síntesis de la primera semana lo que es la teoría general del delito. Es muy importante para que tengan ustedes de dónde partir. No dejen de estudiar esa teoría porque hasta ahora en la práctica se aplica, sobre todo en este nuevo sistema de justicia penal. Bueno, indudablemente, con la implementación del sistema acusatorio oral en México, sin duda se revitaliza la procuración e impartición de justicia y debe de ser desde un marco democrático con respecto a los derechos humanos fundamentales de todos los actores que participan en un. ¿Cuáles son los artículos que están relacionados con el juicio oral? Empezamos con el 348 del Código Nacional. Este artículo pues da la definición de lo que es el juicio oral que ya vimos cuando mencionamos lo que es la introducción a este. El artículo 349 nos habla de la fecha, lugar, integración y citaciones. El Tribunal de Enjuiciamiento, una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de 20 ni después de 60 días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Entonces vamos a memorizar muy bien esto. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la audiencia de debate? Bueno, hay un término para que el Tribunal de Enjuiciamiento lo señale. No puede ser menor de 20 ni mayor de 60 días naturales contados a partir de que se emitió el auto de apertura a juicio oral por parte del juez de control. Aquí tenemos 20, 60. En la etapa intermedia para la audiencia, acuérdense que era 30-40. No menor de 30 ni mayor de 40. Acá es no menor de 20 ni mayor de 60. Pero
El primero, en etapa intermedia, se empieza a contar desde la recepción de la acusación. Y aquí, cuando ya se dictó el auto de apertura a juicio. Entonces no pierdan de vista. Para la audiencia intermedia, 30-40. Y para la audiencia de debate, 20-60. Y si me preguntan, bueno, ¿a partir de cuándo? En la primera, de la acusación, y el segundo, del auto de apertura a juicio oral. Así no se les olvida jamás. El acusado deberá ser citado por lo menos 7 días de anticipación al comienzo de la audiencia. No vaya a ser que 3 días antes lo estén notificando, pues también lo podría señalar. Entonces, deberá es una obligación, deberá ser citado. Bueno, el artículo 350 dice prohibición de intervención. 350. Los jueces que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia del juicio oral no podrán fungir como tribunal de justicia. Ninguno. En alguna etapa de la investigación, después de control de conversión de la audiencia inicial, después de control de control de la etapa intermedia, y no pueden ser parte del tribunal de justicia. ¿Cuáles son los principios del juicio oral? Tenemos primero la suspensión. La audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo de máximo de 10 días naturales. Eso también ya lo vimos en la introducción de lo que es el juicio oral. Y aparte, pues tiene que ver cuál es la justificación de la defensa para ello. La interrupción del 352. Si la audiencia de debate del juicio no se reanuda a más tardar en el 11º día, si lo vemos así, es el 10º día, el 11º día, dan 10 días como excepción. Pero si al día 11 no se reanuda la audiencia, después de que se ordenó la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser reiniciado ante un tribunal de enjuiciamiento distinto y lo actuado va a ser nulo. Entonces, la motivación, artículo 353, las decisiones del tribunal de enjuiciamiento, así como las de su presidente, serán verbales con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera o las partes así lo soliciten, quedando todos notificados por su emisión. ¿Ok? Estamos hablando ya de la motivación que debe de existir en las decisiones del tribunal. En el capítulo 3 habla más que nada de lo que es la dirección, cómo se va a llevar la audiencia de debate y la disciplina. El 354 menciona la dirección del debate de juicio. Ya lo vimos también cuando menciona el juzgador que preside la audiencia de juicio va a ordenar y autorizará las lecturas pertinentes y va a hacer las advertencias que correspondan, va a tomar las protestas legales y va a moderar la discusión, va a impedir intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del presidente, lo va a resolver el tribunal. El artículo 355, disciplina en la audiencia. El juzgador que preside la audiencia de juicio cuidará que se respete la disciplina de la audiencia, cuidando que se maneje el orden, para lo cual va a solicitar al tribunal de enjuiciamiento o a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, para la cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas. Ya lo vimos en el procedimiento: la multa, la expulsión de la sala de audiencia, el arresto o el desalojo público. Ya vimos qué pasa si vienen a sacar a alguna de las partes. Disposiciones generales sobre las pruebas. El artículo 356 nos habla de un principio que es la libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados por la audiencia
y dice, solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente, producido o incorporado de conformidad por este código. La legalidad de la prueba, de tanto que hemos hablado. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. El artículo 358, que es oportunidad para la recepción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este código. ¿Cuál es la valoración de la prueba? El tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Por eso ven ustedes que los alegatos de apertura, cuando exponen su teoría del caso, van a exponer su teoría del caso, va a decir que por el Ministerio Público se va a probar más allá de toda duda razonable. Así como puede pensar que sí lo cometió o no lo cometió, y bueno, más allá, o sea, que va a haber una convicción plena de que efectivamente van a demostrar sus hechos. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado, en este caso es, debe decir, al acusado, que ya está acusado, pero aquí se nos deja en el Código Nacional la palabra imputado y debe ser al acusado. Bueno, esto viene siendo, jóvenes, vamos a continuar en la próxima clase, ya con los tipos de preguntas que son las que ya van aprendidas, no se deben hacer, y donde operan las objeciones. ¿Cómo es que es el interrogatorio, el contrainterrogatorio y los artículos que siguen a esta audiencia? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, jóvenes? Ya entramos a juicio oral. Ya vamos a continuar con esto. La próxima clase, próximo miércoles, en la tercera clase, ya estamos viendo juicio. Ya después vendrán la última clase, la quinta, lo que son las impugnaciones, para que podamos avanzar. Si les metemos mucho en doctrina, cuando nos den el código para usar, como que no. En cambio, como hemos estado manejando clase en base al código, en parte también de doctrina para conceptos y todo, creo que esto nos ha ayudado mucho porque hemos estado usando la parte procedimental, precisamente pues, lo que contiene el código nacional. Esto que vimos en séptimo, la materia de fase preliminar del procedimiento acusatorio, que fue la etapa de investigación. Bueno, y yo le pregunto a Cristina, retomando así, dice un corito. Cristina, cuando se solicita la vinculación a proceso, ya viste que se lleva a cabo en la audiencia inicial, es una de las bases o etapas de la audiencia inicial. Bueno, y se le pregunta al imputado si para que el juez resuelva, que si quiere que lo resuelva, ¿cuáles son los 3 momentos para que el juez pueda resolver la solicitud del Ministerio Público de vinculación a proceso?
A ver. La formulación, ¿la qué? La solicitud de vinculación a proceso. Ya ves que hay tres términos para conocer No me acuerdo, porque la verdad, no me acuerdo. Se me fue ahorita totalmente. Bueno, creo que usted está ocupada, Cristina. No, Alejandro, profe, no me acuerdo. No, es que no me acuerdo, se me olvidó totalmente. Estoy tratando de hacer memoria, no me acuerdo. jóvenes, lo que están aprendiendo que no sea a corto plazo, porque esto lo van a aplicar en la calle. Es como que Amparo también lo estén aprendiendo a corto plazo. Nada más, yo voy a estudiar, voy a aprenderlo, paso el examen y se acabó. No, esto se aplica en la calle. Igual amparo civil, penal, en este caso el procedimiento penal acusatorio. Por eso lo que se aprende, o como decía mi difunta abuela, que en paz descanse, lo que bien se aprende, nunca se olvida, pero hay que aprender para largo plazo, para que no se nos olvide. A ver, Diego. Los momentos en los que se puede resolver la situación jurídica son en el término de las 72 horas, 144, y en el momento mismo de la audiencia. ¿Y qué pasa si el imputado solicita para ofrecer datos de prueba que desvirtúen la solicitud de INP? ¿Cuál es el tiempo ya? ¿Cómo? Que el imputado diga, no me da, o sea, tú ya dijiste, al momento 72 horas, pero hay otro término, pero cuando El 144. que son 3, Sí. no se les olvide. Bueno, jóvenes, ya van a dar la 1 de la tarde, les voy a mandar el correo, al coordinador, explicándolo nada más de la clase que podemos estudiar, ver que resuelven. Les agradezco, ya tienen ustedes actividad de la segunda semana para contestar. Esta es normal, tienen sus 2 días. Ya a partir del examen de la tercera semana, pues no van a ser 2 días de actividad, va a ser solo 3 días. O sea, abre miércoles, cierra jueves, porque su examen es el mismo día. ¿Y qué van a estudiar el examen? Lo que se dio en la primera y segunda semana. Tienen incluyendo la clase de hoy. Entonces, por eso es muy importante que tengan ya una base de examen. Tienen ahí su síntesis semanal también, extracto, y lo más elemental. ¿Alguna pregunta, Diego, Alejandro, Cristina? Por el momento, no, nada más queda repasar por cualquier cosa. Sí, y Cristina, vuelve a repasar todo esto, y sobre todo los tips que les voy dando, porque es muy importante, porque van a ver cuando estén ustedes ya en la calle trabajando, litigando, no sé si vas a ser ministerio público, vas a ser defensora, si te vas a dedicar por el lado penal, pues es importante que estés familiarizado con esto. Al menos que tengas una base, un cimiento, pero no lo aprendes, lo dejas, no. Si tienes una libreta, haces tus 3 etapas, que se hacen cada una de ellas, los tiempos, para que eso sea tu ABC para cuando empieces a vivir. Mis jóvenes, les agradezco mucho su atención, paciencia, su apoyo al clase de hoy, y seguimos en contacto, Dios mediante, la próxima semana, nuestra tercera semana, con el examen. A todos ustedes que tengan un excelente día y bendiciones, y síganse cuidando. Síganse cuidando porque todavía esto sigue, y se cuidan, pues seguimos para adelante. Es la cuestión de que hay que adaptarnos a los cambios y seguir. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, porque ya será la 1. Buenas tardes a todos ustedes. Igualmente, Gracias, profe, profesor. igualmente. Buen día. Hasta luego, profe. Que tengan un Luego, buen día. muy bien.